Hoy día vamos a hablar sobre el fraude de las transacciones bancarias. Sabemos que los fraudes aumentan día a día y son lamentablemente mucho más reiterados y estos se van incrementando a la medida que las operaciones aumentan. Lamentablemente los bancos continúan negándose a devolverle los dineros a sus clientes cuando ocurren este tipo de transacciones no autorizadas. Además, incluso pretenden hacer un negocio y venden los llamados seguros de fraude. A pesar de lo anterior, es importante que usted sepa en la casa de que los bancos deben garantizar un consumo seguro. Es decir, deben hacerse responsable de devolverle su dinero en el caso que usted haya sido objeto de algún tipo de fraude. Por eso, hoy día tenemos un nuevo programa de defensa en casa. Angélica TV Chile presenta. Bueno, en este tema ha sido importante porque las últimas semanas se ha hablado mucho sobre los fraudes en las transacciones bancarias. Tal como señalábamos, los delitos han ido aumentando en la medida que las operaciones también se han incrementado. Pero otro tema, en el año 2017 se había presentado una iniciativa en la cual se pretendía regular los fraudes que se ocurrieran, ya sean tarjetas de crédito, de débito y operaciones de cuenta corriente no autorizada. Y en este proyecto, que si bien tenía suma urgencia, se ha eliminado la urgencia, se tenía un punto muy importante a la vista. ¿Cuál era? De que el banco era quien tenía que probar de que en caso de un delito que hubiese sido denunciado por un cliente, se había producido un autofraude. Es decir, que el mismo cliente se hubiese sacado los dineros y después estuviera acusando al banco en el sentido que hubiese sido un tercero que lo hubiese hecho dicho delito. Esto es muy importante porque efectivamente se ha establecido que los bancos e instituciones financieras son quienes contienen todas las herramientas disponibles y necesarias para efectos de probar de cómo han sido hechas las transacciones, de qué lugar se han iniciado y finalmente dónde llegan, por lo cual la prueba sería mucho más fácil para efectos del cliente que denuncia este tipo de casos. Ahora, también es importante señalar de que en el caso del incentivo que sea denunciado por parte de los bancos e instituciones financieras, la verdad que me hace poco sentido que esto sea así. Yo creo que finalmente, si nosotros establecemos en cada uno de los casos que se han producido, siempre está contenido el uso de nuestros datos personales, nuestros números de cuenta, nuestros números de clave e incluso nuestros datos de información más preciada. Y finalmente, si todos estos delitos se hacen con esos datos, quiere decir que quien tiene el deber de cuidado de nuestros datos tampoco lo ha hecho bien. Por lo cual, cuando nosotros hablamos de delitos de fraude, no solo hablamos del robo de dinero, sino también estamos hablando de algo que quizás es más importante, que es nuestra información personal. Entonces, podríamos estar en un caso que finalmente es el mundo al revés. No estamos finalmente en protección del incentivo del autofraude, sino más bien a una regulación que parece de toda lógica y sobre todo basado en ya normas existentes como es el consumo seguro. Bueno, esta demora del proyecto claramente nos produce un perjuicio a nosotros como consumidores y usuarios, porque en las circunstancias actuales nosotros, cuando somos objeto de algún fraude, phishing, farming, transferencias no autorizadas, tenemos que probar que efectivamente nosotros no nos sacamos nuestro dinero y que nuestra denuncia es válida, lo cual implica claramente un procedimiento largo, tedioso, que genera un daño moral y psicológico bastante fuerte. Y más importante quizás es que la devolución de nuestros dineros va a tardar mucho tiempo. Y eso me pareciera que no es justo cuando se trata de que el banco es quien debe tomar todas las medidas necesarias para garantizarnos a nosotros que nuestros dineros estén bien cuidados. En esta circunstancia, la verdad que nosotros podríamos esperar que ojalá este proyecto se acelere, ¿no? Y que se adquiera la real importancia de la protección de un consumo seguro en este tipo de casos, dado que aumenta día a día y que finalmente nosotros nos sintamos en una actual seguridad al momento que hacemos nuestras operaciones, ¿ya? Y no tengamos miedo. Entonces, finalmente, requerimos que las autoridades le pongan harto más empuje a este tema y finalmente se nos consagren nuestros derechos que ya están protegidos, pero falta alinearlos y que queden bastante claros para los bancos e instituciones financieras. Por eso, bueno, los esperamos para un próximo programa de Defensa en Casa.